Antes de exponer la palabra del Señor como solemos cada domingo, quisiéramos tener un tiempo para interceder, para tomar lugar entre Dios y otro que necesita, que sufre, que anda luchando, que está bregando, como decimos en el llano, con algo. Quizá con su mamá, Débora, Consuelo, los que tienen hijos en el exterior. Vaya que el corazón de una madre puede que envejezca, pero nunca pierde esa sensibilidad por los hijos. Situaciones de salud también, que nos han quejado mucho. Andamos prácticamente por ahí con una especie de paranoia, porque parece que todo es virus, que todo es gripe, que todo es peste. Y eso que no vemos las bacterias y los virus, porque si los viéramos, viviríamos aterrados. Nos sorprenderíamos al ver cómo están las cosas tan sucias. Pero Dios nos cuida, Dios nos libra. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Esa es una palabra que hay que leer, releer y creer. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Ni un día te voy a dejar solo. Y es bueno orarle a Dios que promete y que cumple eso. Salud de quebrantados, crecimiento de hermanos que se están uniendo a nuestra iglesia, salud integral de las familias pastorales de nuestra iglesia, especial por la familia Villarruel y algunos propósitos que Dios tiene para sus vidas, como compartiremos luego. Los hermanos que acaban de hacerse miembros porque se bautizaron recientemente. Los esfuerzos misioneros en ese barrio, Las Minas. La lucha grande que se está librando ahí cada vez que uno va a hacer algo con un niño. Orar por el proyecto de nuestra emisora 96.1 FM, Cotidiana Estéreo. Ya más de 3 meses en el aire, todavía con algunos detalles técnicos, a veces se nos queda pegada una cadena, empezamos a transmitir una programación que no es nuestra, créanlo sin intención, pero con la necesidad de ir refinando cada cosa. Y lo importante es que ya muchas personas están escuchando y testimoniando que Dios está bendiciendo sus vidas por esa programación. El proyecto social de la iglesia, la situación moral, social y espiritual de nuestra nación y las tragedias que hay en el mundo. En este momento, con gran dolor al ver a los egipcios enfrentándose, unos hermanos contra otros y matándose. Es una pena muy grande. Si desean, hermanos, ahí sentados, con sus manos levantadas o puestos de pie, acompañen para orar por todas estas cosas que yo he mencionado. Y voy a orar también por esa cosa que hay en su corazón, que usted no mencionó, pero que Dios sabe, yo voy a orar por eso. Por eso que más le carga, que más le inquieta hoy, que más le preocupa. Vamos a orar al Dios que es fiel. A ese Dios fiel vamos a decir: Señor, tu fidelidad es grande, y lo vamos a decir a través de la oración. Señor, dice tu palabra que a ti se acercará todo ser vivo, todo término de la tierra, para buscar de ti el alimento, la bendición, el cobijo, la protección, la manifestación de tu gracia y de tu poder. Y en esta hora, Señor, queremos suplicar por las personas que están bregando, que están luchando con alguna condición física. Y como somos seres integrales, cuando el cuerpo se siente, también a veces el alma se abate. David dice: ¿por qué te abates, alma mía? Padre, visita a nuestros hermanos ancianos, niños, todos los que hemos mencionado, ancianas, ancianos, pon tu mano sanadora sobre ellos. Queremos que ellos estén bien, que experimenten el poder de Jesús y su salud sea restaurada.
Oramos por los niños de nuestra iglesia, por sus estudios, por sus compañeros, por el desarrollo social, emocional y espiritual de ellos. Queremos que sean saludables, responsables. Padre Santo, queremos orar por los hijos que están lejos, en otros países, que cada mañana al levantarse ellos puedan tener un pensamiento para ti, un recordatorio de tus enseñanzas. Padre, oramos por los proyectos familiares, negocios, viajes. Hay personas que ya están haciendo arreglos para descansar un tiempo en vacaciones y queremos pedir que todo se haga decentemente, con orden, para bien. En ese tiempo ayuda a nuestra iglesia, que es un tiempo de redoblar esfuerzos, los que quedamos por acá, para cubrir, Señor, la enseñanza, la adoración, y que la obra tuya no se detenga, porque te amamos tu obra. Oramos, Padre Santo, también en esta hora por los hogares en lucha, en conflicto, por la labor en las minas, por el ministerio radial, por el ministerio social, por todo lo que estamos tratando de hacer en tu nombre. Oramos, Padre Santo, por nuestra nación. Ten misericordia de Venezuela, que tu rostro resplandezca sobre nuestra nación y sobre nuestro mundo. Oramos por esa nación, Señor, en guerra civil, en conflicto, y otras naciones en tantas cosas. Que tu mano sanadora sane las naciones y que Jesucristo llegue al corazón de todos. Y ahora, Padre Santo, que queremos escuchar tu palabra, nosotros queremos disponer el corazón y hacerlo desde tu fidelidad, desde tu grandeza, desde tu poder. Todas estas cosas las ponemos en tus manos, las mejores manos, y oramos en los méritos del Señor Jesucristo, dando gracias. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No se compara, Señor. Nadie como tú, Señor. En mi dolor, grande es tu fidelidad. Gracias, hermanos, músicos y cantantes, por apoyar. Gracias, Maximiliano, por la visita. Administración Maximiliano, un joven de la primera iglesia bautista de Los Teques. Conocí hace mucho tiempo. Hombre, un señor. Excelente músico. Y que está dándole técnica y fuerza a los músicos bateristas de nuestra iglesia en este tiempo. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Seguimos la serie de mensajes
que comenzamos hace algunos domingos, a la que hemos dado por título lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios está para hablarle a la iglesia. Dice que la guía, que la santifica, que la guía a la verdad. Cuando Cristo prometió el Espíritu, dijo eso: cuando el Espíritu venga, Él les enseñará de mí, me glorificará a mí. El Espíritu vino para glorificar a Cristo, para dar dones a la iglesia, para santificar a la iglesia, para garantizar la unidad de la iglesia, pero también para advertir a la iglesia. Recuerden que Apocalipsis es un término griego que significa revelación. Y he ilustrado varias veces que literalmente lo que quiere decir Apocalipsis, que en un momento Dios decidió correr el velo y nos permitió inquirir en los misterios de Dios, en el futuro de Dios, en sus proyectos futuros. Eso es lo que significa Apocalipsis. Dios quitó el velo y nos permitió ver a Cristo y sus propósitos para la iglesia. Propósitos para una iglesia que sufría en Asia Menor, por un lado, pero propósitos también para la iglesia de todos los tiempos, porque Apocalipsis habla de las cosas que fueron en el tiempo pasado de los hermanos, que fueron en el tiempo presente de los hermanos de Asia Menor, que están pasando en este momento, y Apocalipsis también involucra cosas que han de venir, que han de acontecer, que todavía no han acontecido. Estas son iglesias históricas. Un circuito de iglesia en Asia Menor 7, cada una recibió una carta y dice: escribe cada vez al ángel de la iglesia que está en tal parte. Y hemos aprendido que cuando refiere al ángel de la iglesia, en términos metafóricos, está diciendo: esta carta va al pastor de esa iglesia, para que el pastor de esa iglesia la comunique a los hermanos de esa iglesia. La estructura que se repite en cada carta es la siguiente: siempre Cristo da un saludo y se presenta con una caracterización. En este momento, por ejemplo, Cristo dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y miren cómo se presenta Cristo. En el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Recuerden, hermanos, que Cristo siempre se presenta a los cristianos y a las iglesias como estos le necesitan ver. Y la pregunta que llevamos haciéndonos en este primer versículo es: ¿por qué Cristo se le presenta a esa iglesia como el que tiene una espada de 2 filos? Cristo se presentó a la iglesia de Éfeso como el que tiene a las estrellas en sus manos y como el que se pasea entre el candelero. Se presentó a la de Esmirna como el que estuvo muerto y volvió a vivir, porque acuérdense, Policarpo, la muerte de una iglesia pequeña y perseguida. Y así también a Tiatira le dijo, como vieron el domingo pasado, pero ahora a Pérgamo se le presenta como aquel que tiene una espada con 2 filos. Y le dice una cantidad de cosas impresionantes. Seguimos leyendo en el versículo 13 y dice: yo conozco tus obras. El Señor siempre nos conoce. A veces los padres le dicen a los hijos y los hijos no creen. Pero dicen: yo te conozco. Porque uno conoce a los hijos desde hace muy pequeñito y uno sabe sus gestos y todas sus cosas. Bueno, el Señor conoce a su iglesia porque la iglesia es del Señor. Al Señor no nos podemos nosotros esconder, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. El Señor conoce cada rincón de la vida de uno, y eso puede generarnos temor, pero puede generarnos también confianza. El Señor, tú sabes incluso mis debilidades y todo lo demás. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Ojo con esto. ¿Por qué a la iglesia de Pérgamo Dios le dice: yo sé dónde moras? Tengo conciencia que estás ¿dónde? Donde está el trono de Satanás. Ay, hermanos, ya vamos a ver qué significa eso. El Señor dice: yo sé en qué estás metido. Yo sé que estás metido en la candela. Yo sé que estás metido en una situación sumamente desafiante. Pero, y este pero dice: a pesar de eso, quiero reconocerte algo. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Está otra vez el énfasis del enemigo allí. Acuérdense que la estructura de cada carta es: Cristo se presenta de alguna manera, hace un elogio, hace una exhortación, reprensión o reclamo, y le hace luego ¿qué? Una promesa.
Vamos a seguir leyendo en el versículo 14, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya Cristo se presentó como el que tiene una espada de dos filos. Ya Cristo se presentó elogiándole: a pesar de que moras allí, en ese sitio, todavía sigues confiando en mí, has retenido mi nombre. Ahora viene el reclamo y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam. Había doctrinas, por lo menos dos doctrinas, como voy a explicar en breve. Una era la doctrina de Balaam. Y usted se preguntará, y tiene que saberlo hoy, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam? Y la otra doctrina que se había infiltrado en la iglesia era la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Hay que irse a Números 22:31 para recordar la historia, como lo haremos en breve, para saber que Balac era el rey que estaba tratando de ir en contra del pueblo de Israel y que le pidió a Balaam que maldijera a Israel. Le dijo a Balaam: maldice a Israel. Había la creencia en el pensamiento hebreo de que una maldición realmente, o sea, que en el poder había una palabra, en que en la palabra había un poder, y que maldecir un profeta, maldecir al pueblo era una situación muy difícil. Y entonces le dice Balac, un opositor de Israel: Balaam maldice a Israel. Y entonces ahí está la doctrina. No solo que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Fíjense, se describe de una manera sencilla. ¿En qué consiste la doctrina de Balaam? Ponerle tropiezo al pueblo de Dios. Y ya vamos a ver de qué manera más específica. Porque lo estaba invitando también a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tres cosas: tropiezo, comer de lo que no tenían que comer, y fornicar, no en un sentido espiritual, aunque otras veces en Apocalipsis fornicar se ve en un sentido moral y espiritual. En este sentido es literal. El versículo que sigue: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. O sea, que tenían dos tremendas doctrinas en esa iglesia. Era un tremendo problema, hermanos. Pero quiero decirles que no estamos tan lejos cuando miramos el cristianismo de nuestro tiempo y todas las tentativas de amalgamiento, de mistura, de mezcla. Y hay una palabra que vamos a ver luego que se llama sincretismo. La doctrina de los Nicolaitas es la que yo también aborrezco. Sigue diciendo el versículo 16: por tanto, ahí viene el llamamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer una iglesia cuando está coqueteando, cuando está mezclándose, o un cristiano? No le queda otra cosa sino que arrepentirse. Dice: arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está. Cuando uno está leyendo la carta, dice: ¿por qué se presentó? Es como un juego de barajita. ¿Por qué se presentó con una espada? Alguien está leyendo para ver dónde está la razón por la cual dice: quiero que sepas que soy el que tiene la espada de dos filos y estoy listo. Así, si no te arrepientes, voy a venir con la espada de dos filos para hacer una doble función. El versículo final: el que tiene oído. Ahí es donde viene la necesidad de que los cristianos en todo tiempo tengamos un oído afinado para discernir lo que Dios nos está diciendo, porque eso no solo fue una historia pretérita, no fue una historia de las iglesias en Asia Menor que quedó registrada allí como una cuestión casi que arqueológica. ¿Qué tiene que decirme eso a mí como cristiano hoy? En mis ámbitos de vida, mi relación familiar, mi sitio de trabajo, mi desempeño profesional. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere. Qué imágenes tan lindas. Dice: le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Eso me enterneció mucho. Desde que siempre que he leído Apocalipsis, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una cosa muy tierna, es una promesa muy linda que vamos a explicar en breve. Entonces estamos hablando a la iglesia de Pérgamo. El mensaje a la tercera iglesia en la lista de Apocalipsis es a Pérgamo. Y Pérgamo, por cerca de 300 años, vamos a conocer un poco el fondo histórico y geográfico. Por cerca de 300 años, Pérgamo fue reconocida como la capital de Asia Menor. Aunque no tuvo el esplendor económico de otras ciudades, Pérgamo llegó a reconocerse
como capital de Asia Menor. ¿Saben ustedes que Caraboso fue capital del estado Guárico? Eso dice la historia hace mucho tiempo. Y me parece que fue un error llevarla a San Juan de los Morros. Por supuesto, está hablando un caraboseño. Pero Pérgamo, por 300 años, fue reconocida en toda Asia Menor como capital de toda esa región que hoy es Turquía. Era una ciudad sobre un monte, y de hecho se cree que Pérgamo tiene la acepción en la etimología de algo así como elevado. Era una ciudad muy elevada. Desde Pérgamo usted podía casi que 180 grados mirar una espléndida instantánea de lo que es el mar Egeo. Se miraba con un esplendor impresionante. O sea, era una ciudad elevada. Para seguir conociendo, después de Alejandría, que tenía la primera biblioteca del mundo conocido, la segunda biblioteca la tenía Pérgamo. Aproximadamente 200.000 volúmenes. Eso es irrisorio cuando uno ve la biblioteca del Congreso, por ejemplo, en los Estados Unidos, o ve otras bibliotecas del mundo, que es un irrisorio. Y si pensamos en términos tecnológicos, no pensamos en papel literal, sino que la cantidad de información que está ahorita metida en una data concentrada es impresionante. Pero para el mundo conocido, tener 200.000 volúmenes de papiro no era cualquier cosa. La historia cuenta que la gente de Pérgamo se propuso casi que subrepticiamente, que escondido, superar a Alejandría. Y cuando se enteró el de Alejandría, le cerró todo lo que fue el envío de papiro, de material, y no pudieron hacer papiro. Y se cree que esto fue lo que obligó a que ellos inventaran otro material que se llegó a conocer como pergamino. A falta de papiro, pergamino. Es esos rollos que se hacían de cuero curtidos en forma de rollo, y ellos fueron los autores y los inventores del pergamino. Así que Pérgamo era una ciudad importante en cultura. Había allí un gran galeno. De hecho, de allí sale la culebra esta, que enrollada en un asta es el símbolo hoy de la medicina. Fue allí, en Pérgamo, que estuvo allí, y ya le hablaremos de algunas personas que eran tenidas como dioses. Entonces era una ciudad de cultura, pero era una ciudad también muy licenciosa, con mucho pecado, y especialmente con una mezcla de errores. En Pérgamo había templos y santuarios para dioses como Atenas. Había templo y santuario para un dios que se llamaba Asclepios, parece maracucho ese nombre, Dionisio, ya hemos visto, del vino, y Zeus el principal. Los dos altares más importantes estaban erigidos para Atenas y Zeus, y este último tenía por lo menos 40 monumentos en esa ciudad. El altar a Zeus medía unos 14 metros de altura, y desde lejos parecía una silla, parecía un trono. Las personas iban llegando a Pérgamo y desde algunos sitios divisaban que estaba el altar de Zeus, y el altar era en forma de un trono y de una silla. Fue comunicado literalmente. La idea fue hecha. Queremos que sepan, todo el que se acerque aquí, que en este pueblo, en esta ciudad, está la silla y el trono de Zeus. Así como algunas ciudades ha dado ahora por en la entrada de su ciudad poner el símbolo religioso de esa ciudad. Es como decirlo, tenemos un gran compromiso con este ícono, con este símbolo. Es como decir, a las puertas está esto. Le hemos entregado la ciudad a tal y cual cosa. Es lo que está en el fondo realmente. El templo del dios Asclepios, el llamado dios de la sanidad, recibía la visita de gran cantidad de peregrinos, ¿saben? Las personas iban allí en busca de ¿qué? De sanación. ¿Y saben qué pasaba? Eran sanadas. Como un recordatorio de que no toda sanidad debe ser endosada al poder de Dios. Los males también obran sanidades, y no debe sorprendernos el solo hecho de que ocurra una sanidad. Desde antiguo se ha sido. Y entonces allí estaba, y nosotros vemos que todavía está la réplica en el presente. ¿Cuántas personas no se meten por ahí por Charallave y van a buscar unos santuarios, van a otros sitios y son capaces de hacer las peregrinaciones que sean necesarias para encontrar la sanidad del cuerpo? A este Dios, supuesto Dios con minúscula de la sanidad, se le simboliza como una serpiente enrollada en un asta, cosa que podemos ver hoy también en los emblemas de los sitios de medicina y en los uniformes de los galenos. Pérgamo fue entonces la primera ciudad, y esto es muy importante, escuchen, fue la primera ciudad en Asia Menor que le levantó un templo a César. Entonces Pérgamo era el centro mundial
la adoración al César. Y es por eso que el Señor le dice: yo sé dónde tú vives, yo sé dónde estás metido. Hermanos, y habría que decir a algunos de nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos por razones de trabajo, de vivencia, están metidos en sitios que son candela. Y es la aplicación espiritual y es la aplicación concreta hoy. Nosotros a veces trabajamos en sitios donde Satanás tiene sillas metidas. Y nosotros damos por descontado y pensamos que esa realidad del mundo espiritual es una realidad que hay que subestimar. No, Satanás sabe dónde pone sus sillas. Las personas venían por lo menos una vez al año, todos los días a menor, a saludar al César. Y casi como le decían a Hitler, levantaban su mano y decían: ¡ay, César! ¡ay, César! ¡Salve César! ¡Rey César! ¿Y saben lo que pasaban? Todo el que iba, peregrinaba, visitaba y hacía el saludo y le rendía en honor o la adoración al César, le daban un pergamino como un tipo de constancia, como una estampillita que decía: fulano estuvo aquí de peregrinación y le rindió culto al César. Y entonces yo imagino a la persona poniendo y pegando en algún sitio sus pergaminos de haber ido a visitar a César y a rendirle culto a César. Una ciudad importante en muchas áreas: la cultura, la educación, la medicina, la política y la religión, pero una ciudad que tiene mezclas peligrosas. Ahora yo quiero que veamos algunas implicaciones en todo este marco, porque el Señor les habla. Y aquí vemos una iglesia que se acomoda, una iglesia que se mezcla, una iglesia que se mimetiza, una iglesia que se abraza con cosas que no tiene que abrazarse. Es el llamamiento que está haciendo. ¿Cómo se presenta el Señor? Dice: se presume que esta iglesia, que fue fundada por Pablo en su tercer viaje misionero, al Señor se le presenta como, se le presenta como el que tiene la espada de dos filos. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la espada en la Biblia es un símbolo o es una imagen para representar que precisamente la palabra de Dios. Hermano, porque es que, y ya vamos viendo el mensaje, cuando se habla de diablo, Satanás, su trono, y cuando se habla de mentira y herejía, no hay mejor cosa que sacar la espada. No hay mejor cosa que ir a la espada de Dios. Está confundido, pastor, estoy escuchando evangelistas y telepredicadores, gente que predica por televisión y dicen esto y lo otro, y estoy confundido. Vaya a la espada, vaya a la Biblia. Amo cuando un nuevo cristiano, y sé de aquí están varios de ellos, que tienen sus Biblias marcadas y rayadas. Las marcan y dicen: encontré esto, pastor, y estuve leyendo y mira lo que encontré. Hay que leer la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el instrumento del cristiano para discernir, y eso está en la idea de una espada, como vamos a ver en breve. La palabra de Dios es viva y eficaz. Recordamos, por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice que es más cortante que ¿qué? Que toda espada de dos filos. ¿Qué hace esa espada de dos filos? Penetra. ¿Y qué más hace? ¿Qué hace? Rompe los tuétanos, se mete a lo más profundo y discierne ¿qué? Hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. El bisturí puede desplazar una membrana y tomar una muestra de una fibra. Eso solamente puede hacer el bisturí, pero solo la palabra de Dios rompe, penetra, quita, corta, arranca y discierne la intención de una persona. Qué cosa tan poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, escuche bien, tiene una doble función. Y el Señor se presenta a esta iglesia diciendo: ¿por qué dos filos? Porque mira, corta de un lado y corta del otro. Por un lado, con un filo para salvar, el filo de la salvación, que es cuando esa palabra penetra el corazón para salvar a la persona, traspasa el corazón, corta el pecado, separa y arranca lo que tiene que arrancar, y arranca esa persona y se la presenta a Dios. Aquí está. Como a veces los médicos no tienen otra cosa que hacer sino comenzar a echar cuchillos, dispensen ustedes la expresión grotesca o coloquial. En ese momento el bisturí, es un instrumento de ¿qué? De salvación de la vida de una persona. Y hay momentos en que la situación está tan complicada que solamente la palabra de Dios como espada puede salvar a una persona. La función de salvación, pero también está la otra función. ¿Cuál es la otra función? La función de juicio. Porque la palabra de Dios también cumple una función de juicio.
esta iglesia padecía de un sutil y peligroso mal. ¿Cuál era? Estaba coqueteando con la mentira, estaba coqueteando con el mundo, se estaba amalgamando con el mundo. Y entonces la cosa estaba tan ahí que dice, mira, no podemos separar, hay que echarle cuchillo. Hay que darle palabra de Dios para saber quién cree en Cristo y quién no, y hay que separar lo que se tiene que separar. En el mismo lugar en donde Satanás estaba operando estaba esta iglesia. Aquí viene la otra cosa, porque Cristo se presenta como aquel que salva y discierne con su palabra en medio de una sociedad de mentira, de maldad, de idolatría y de pecado. Pero ahora la iglesia muchas veces tiene que vivir en el mismo lugar donde Satanás tiene que su centro de operaciones. La mentira no solo está en el mundo, la mentira quiere minar nuestros hogares. La mentira también quiere meterse en nuestras comunidades cristianas. Y nada más pernicioso que una mezcla sutil de mentira y verdad. Si a usted se le aparece un bicho feo, con un rabo peludo y un tridente, usted dice nada. Pero no se le va a presentar así, ¿sabe? Se le va a presentar como ángel de luz. Se le va a presentar mezclado. Porque lo peor son las mezclas. Cuando usted sabe que eso es veneno, que no se lo toma, pero que leche con unas goticas de arsénico. Cosa tan peligrosa. Y a veces muchos libros y muchas enseñanzas, el peligro está precisamente en la sutil mezcla que muchos cristianos no pueden discernir, no pueden separar, porque no tienen capacidad de hacerlo. ¿Y por qué no tienen capacidad de hacerlo? Porque no conocen la palabra. La iglesia estaba en el lugar donde Satanás había escogido para levantar su templo. Imagínense ustedes, ese sí sabe, ese sí es estratégico. Dice, mira, de todos los sitios me parece que Pérgamo es el sitio perfecto. Y lo escogió y ahí se fue. Levanten el trono ahí. Desde ahí vamos a operar. Un gran desafío ser iglesia, hermanos, en el mismo lugar donde Satanás tiene su silla. Hoy Satanás también tiene su silla en muchos lugares, desde donde opera y afecta toda clase de malignidades contra los niños, contra los adolescentes, contra los matrimonios. Él vive pensando, ¿cómo destruyo este matrimonio? ¿Cómo me meto en esta iglesia y comienzo en los maestros de escuela dominical y en ese púlpito a que se comienzan a decir mentiras sutiles que ellos crean y confundan? Él sabe que por ahí ha ganado mucho. Ahora, algunos teólogos han propuesto un concepto que se llama mapeo espiritual o demonios territoriales. Y ellos proponen, en mi opinión, en un manoseo de unos versículos del Antiguo Testamento que no se manejan bien, que hay sitios que prácticamente son reinos pequeños ya del diablo, que eso le pertenece a Satanás. Parte de eso en el fondo inspiró el asunto este de la ventana 1040, porque cuando se miraron en el mapa mundi, se hicieron los cálculos, se dio cuenta que había una ventana allí con esos, ¿cómo se llama técnicamente esta cosa? ¿Cómo? Estas coordenadas. En fin, el 1040 le dio una ventana al mundo que es donde hay más oscuridad, pobreza, donde no hay idea de cristianismo y donde Satanás está haciendo cosas impresionantes. De ahí surgió la idea de la ventana 1040. Pero saben ustedes que en esos sitios comenzó el evangelio. En muchos de esos sitios nació la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó en el correr del tiempo que en los sitios donde nació la iglesia, sitios que caminó Pablo, que vivieron los primeros cristianos, ahora no quieren saber nada de cristianismo? Y entonces, aunque la idea es concreta, es verdad, uno puede discernir en el mapa lo que esas coordenadas nos pintan, y uno ve las realidades sociológicas, culturales, morales y espirituales, y uno dice, definitivamente ahí está pasando algo. Lo que yo quiero advertir, sin embargo, es que, aunque eso es real y correcto, observarlo y notarlo, no es verdad que haya sitio alguno en este planeta que Satanás ya lo haya conquistado y que sea de él. No hay nada aquí que sea de Satanás. Él quiere hacer pensar, y por eso pone su silla así como sin pedir permiso. Dice, aquí está mi silla y mi trono. ¿Quién dijo que eso es conmigo? La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El mundo es de Dios. Todas las cosas pertenecen al Señor. Solo que Él ha aprovechado ciertas características, porque sí es estratégico el tipo. Y saben unos sitios donde Satanás suele poner hoy sus sillas, le encanta, en los puertos.
Qué cosa tan impresionante que todos los países que tienen puertos o que las entradas son puertos, vaya a los puertos y vaya en las noches y vea la vida en los puertos. La vida en los puertos es terrible. El pecado, las orgías, el cigarro y todo, y cómo los vaya, por ejemplo, algunos terminales, no se preguntan por qué los terminales algunos son tan feos y hay tantas cosas alrededor de los terminales. Porque ahí es donde va la gente. Es un cruce de gente con luchas, con miseria, y Satanás va detrás de ellos buscando hacer. Hay sitios donde definitivamente están pasando cosas y uno tiene esa percepción. Yo he ido a lugares donde yo digo, aquí hay una presencia extraña, aquí hay una cosa extraña, aquí hay una cosa que es del mal, aquí Satanás está haciendo algo, pero no es porque eso sea de él. Precisamente donde está la insolencia de él de querer entronarse, señorearse y poner su silla en algunos lugares y declarar que ese territorio es de él, que ese pueblo es de él, que esa nación es de él, y por eso pone su silla, pone su monumento a las entradas y prácticamente está minando en todos los negocios, está poniendo sus símbolos y sus cosas como para decir esto es mío. El problema de esta teología del mapeo espiritual o de los demonios territoriales también es que entra en contradicción con unas doctrinas abiertamente expuestas en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice que para ir a esos lugares a evangelizar hay que entrar en guerra, y si logramos vencerlo, entonces como que pedirle permiso a Satanás para comenzar a evangelizar. Eso primero es la lucha. Y algunos saben con las tablas en la cabeza y no, ahí no se puede entrar, chicos, definitivamente no se puede predicar el evangelio. Cuando fui a Ocumare del Tuy, me hicieron un recorrido por las misiones de la Iglesia Bautista Central de Caracas, y en la que menos quería quedarme fue donde me dejaron, en Ocumare. Me llevaron por 3 o 4 sitios y dije, oye, este me gusta, pero no voy a decir nada, voy a ver qué me propone. Me dijeron, ustedes, Richard, queremos que vaya a Ocumare. Y ahí fuimos como familia y se estableció la iglesia allí. Ahí está la Iglesia Bautista Central de Ocumare del Tuy. Pero el primer consuelo, el primer halago y la primera bienvenida que me dio mi hermana fue este: pastor, usted no sabe dónde se está metiendo. Este pueblo es duro. Mira, aquí se evangeliza, aquí se lo que sea. Llegando nosotros, lo primero que, una cosa que revisamos, eso nos recuerda el caso de una amiga que ella se mudó de Caracas allá, y cuando llegó y vio aquel espectáculo comenzó a llorar. Caballos y personas vestidas de indígenas con guayuco y todo caminando, corriendo por acá, haciendo. Y ella comenzó a llorar y decía, pero fulano, ¿y dónde nos metimos? ¿Qué es esto? Ese era el día del patrono, de la patrona, no sé qué cosa allí. Y entonces, bueno, es una fiesta todo arte, es una cosa impresionante. Y yo le dije, hermana, bueno, puede que sea así. Le dije a la hermana, esto realmente lo recuerdo todavía, hermana. Puede que lo más duro aquí sea el corazón de los cristianos. A veces no es que no le vamos a quitar el sitio sea difícil por la inmoralidad y por el pecado y la presencia del mal, pero lo más difícil es tener una iglesia con un corazón duro. Cristianos que se han mezclado ese mundo, eso sí es difícil, eso es lo que lo hace difícil. Cristianos que en vez de separarse, distinguirse y ser luz y salen en esa ciudad, viven como todos los demás. Es decir, van el domingo al culto y después agarran la botellita de caña clara para ir a la fiesta patronal. Y en San Antonio no sería una botellita de caña clara, puede ser otra cosa, pero también se puede dar que vivimos amalgamados al mundo y no somos cristianos. Esa teología del mapeo espiritual, o sea que hay mapas aquí, es como que, ¿cómo se llama esa cosa? Como un sensor, presencia de mal, hay marca ahí, eso es del diablo. Entonces, o nos metemos o no nos metemos, vamos a pelear a ver si nos dan permiso para ir. No, Dios es soberano. Satanás está vencido en la cruz del Calvario, eso dice mi Biblia. Ahora, que él ha aprovechado, él le encanta meterse en los barrios donde hay hogares funcionales. Pero es que cuando uno se va a meter a un barrio a hacer algo con un niño, uno no va a hacer una labor filantrópica, meramente. Si usted va en el nombre del Evangelio, usted va a luchar contra otros que están haciendo su trabajo para qué, para destruir esos niños. Y dice donde aquí la gente toma bastante caña clara y son parranderos. Estos tipos tienen fiesta de todo. Todos los fines de semana una fiesta, no, a Dios no sé qué cosa. Vamos a ir a hacer un trono y una silla. ¿Por qué no? ¿Por qué escoge esos sitios? Estratégicamente, ¿por qué los escoge? No porque sean de él. Él quiere hacer pensar que son de él. Pero él sabe que ahí hay mucha posibilidad de hacerle mal a la gente por ciertas condiciones sociales, económicas, morales y espirituales. Y la iglesia
en nosotros es cómo tener un templo más bonito. Está bien, ya lo tenemos bonito. O cómo para adentro. No. ¿Cómo hacemos para darle allá afuera? ¿Cómo hacemos para darle allá afuera? Estratégicamente, ¿dónde vamos allá y por qué no a otro lugar? Fíjense ustedes cómo dice en 1 de Juan capítulo 5, dice que este mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Según a los Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el enemigo que hizo con las personas cegó ¿qué? El entendimiento de las personas. Y muchas personas que luego han salido del error porque les ha amanecido el lucero de la mañana, ¿saben qué dicen? Es como que si literalmente lo que le ocurrió a Pablo, ¿saben? Cuando Pablo en el camino se encontró con el Señor, dice que le cayeron de los ojos ¿qué? Escamas. Y eso, hermano, dice, ¿cómo yo estaba metido en eso? En estos días un canal televisivo presentó el testimonio de varias personas convertidas en las cárceles. Me parece que es un programa que debe ese canal retransmitir varias veces, porque lo que no podían las píldoras ni los y todo el mundo dice, ayúdanos por favor, no hayamos que se come esta gente. El pastor, métase allá adentro para que controle a esta gente. Y esto es dando testimonio. En estos días nomás escuchamos una persona en un sitio, casa de Gladys Antonio, dando el testimonio de cómo el poder de Dios le ha ido transformando. Y cuando una persona sale de las ataduras de Satanás, bajo el poder del maligno y su entendimiento se abre y dice, ¿cómo yo vivía así? Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? El centro de operaciones probablemente lo rota, porque el tipo es estratégico. Pérgamo era la ciudad que en ese momento tenía una acentuada presencia de actividad maligna impresionante. Unas dos cosas más para ir precisando. En ese lugar había gente, gracias a Dios, porque siempre hay un remanente. La palabra remanente es un concepto importante en el Antiguo Testamento, sepan. Siempre hubo un remanente, un grupo de fieles, pequeñito, pero como un vástago, como un pedacito de cosas, así como cuando pasó el candelero, y entonces debajo quedó todavía una macollita, una cosita bellita, y ese remanente comienza a florecer nuevamente el pueblo de Dios. Siempre, gracias a Dios, que Dios ha tenido siempre un remanente fiel. Y ahí había gente que se había resistido a arrodillarse ante el César. En cierta ocasión cuenta la tradición cristiana, yo pienso que es historia verídica, el César estaba ahí, todo el mundo, y toda esa cantidad de personas hablando del César, y había un morenito allá que se quedó parado. Era un morenito de tez oscura, esclavo, llamado Antipas. Y el César le manda a decir a uno de sus súbditos, mándale a preguntar al negrito aquel que si no sabe quién soy yo. Y le dijeron, Antipas, el César dice que te arrodilles. Y Antipas se negó con toda gallardía y le dijo, no, me adoro, no me arrodillo ante el César. Y si todo el mundo se va a poner en contra mía por eso, entonces yo voy a estar en contra de todo el mundo. Por supuesto, murió. Y Antipas, hermano nuestro y mártir, llegó a ser símbolo de gallardía y de mantenerse firme en medio de un mundo que hace genuflexión, que se arrodilla ante los baales de la historia, porque siempre surgen varios. Y hay unos que se arrodillan, y otros que permanecen firmes. Y no se arrodillan. Fue martirizado, murió metido en una especie de recipiente tipo forma de toro y lo hirvieron o lo frieron en aceite caliente literalmente. ¿Qué clase de presión tenemos nosotros? No es la misma que la de estos hermanos de Asia Menor. Y si para usted esto es historia y fábula, bueno, ese es asunto suyo. Esto es realidad. Y hoy para nosotros, a diferencia de aquellos hermanos, tenemos que enfrentarnos a la presión de los compañeros de la escuela. ¿Se acuerdan cuando les conté aquel caso del jovencito cristiano que lo venían, era bullying, solo que en aquel tiempo no se conocía el término, por su fe y lo despreciaban y tal cosa, y llegó llorando, papá, que un muchachito se mete conmigo y siempre me dice que evangélico, bueno, mira, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, tú, católico. Y la presión es
que los compañeros se burlan de uno en la escuela, en el liceo, en la universidad. La presión para aquellos hermanos no fue la de los compañeros de trabajo. Hermano, aleluya, mira, no está la Biblia acá, aquí, qué cosa. Si ojalá fuera eso. Para ellos no fue la hostilidad de la familia. En términos de hoy, Antipa es un símbolo de que el llamamiento de nosotros es estar pendientes de no arrodillarnos ante nada ni nadie que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que distinguió ser cristiano. Es más, en un momento de la historia se definió discípulo en base a eso. Era discípulo realmente el que rehusaba arrodillarse ante otro que no fuera el Señor y morir por eso. Eso era un discípulo. Entonces, ¿se sabía quién era discípulo cuándo? No en el interín, por lo que memorizaba y los materiales discipulares que hacía y los certificados que tenía. Se sabía si era discípulo al final, cuando moría. Y dijeron, este era un discípulo. Como al final se dijo escrito verdaderamente, este era un hombre, este era un hijo de Dios. Esto no es cuento, aquí estamos ante una persona que realmente fue un hijo de Dios. Cuidado con los retoños de herejía. Yo voy a hablar un poquito de estas dos doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Para que usted lea, para que usted comprenda con mayor detalle en su casa, con más tiempo, tiene que leer Números, los capítulos 22 hasta el 31. Para que sepa que Balaam fue un llamado profeta de Dios. Entre los estudiosos hay debate si realmente fue profeta de Dios o no. Pero se le conoció como profeta de Dios. Y había un tal Balac que se oponía al pueblo de Dios, que quería hacerle daño y dijo, bueno, si la maldición del profeta es sobre esa ciudad, a ese pueblo le va a ir mal. Balac llama a Balaam y le propone que le dice, Balaam, maldice a Israel. Y Balaam le dice, yo no puedo maldecir a Israel. Entonces Balac, en este caso es como el diablo, asusando, comenzó, insistió. Pero, ¿por qué creemos que el ministerio profético de Balaam era dudoso? Por varias razones. En primer lugar, porque era una persona que le gustaba mucho el dinero. Balaam se vendió por dinero. Era un asalariado. Lo que hacía, lo hacía por dinero. ¿Y cuánto tenemos hoy de personas que ponen el énfasis de su prédica, de su teología y de su vida cristiana en el dinero? En que la gente traiga dinero, en que la gente siembre, pacte, traiga. Pacte, meta, traiga para acá, denme a mí. Y hemos visto con bochorno como algunos de los líderes de esa misma teología ahora están endeudados millonariamente en dólares y ahora le están pidiendo a la iglesia que los ayude a ellos para salir de esas deudas millonarias. Mi pregunta es, ¿qué pasó con la teología de la liberación? ¿Qué pasó con la prosperidad? Si el que la predica ni siquiera puede verla. Definitivamente, mentiras. Y entonces Balaam dijo, bueno, como yo no puedo maldecir a Israel, y me salió anoche un verso, dice, como no puedo maldecir, voy a pervertir. ¿Y saben qué se le ocurrió? Envió mujeres moabitas, de esas que hacen la danza del vientre, literalmente, muy bonita, probablemente más bonita que Shakira, y las mandó para allá a hacer la danza del vientre. Y esos hermanos israelitas comenzaron a volverse locos. Miren, lo que Satanás no ha podido en un hombre, en un siervo de Dios, en un esposo, ni por errores doctrinales, se les ha parecido así en vivo, le dicen, diablo, le dicen así, lo ha logrado por medio de los pecados sexuales. Sansón es un triste recordatorio, aunque al final, para mí la historia de Sansón no terminó del todo triste. Con todo lo bochornoso y lo lamentable, al final Sansón insistió en confiar en Dios y ser fiel al Señor, y así es que debemos morir, al final pase lo que pase. Y le voy a decir una cosa. Entraron las mujeres moabitas, muy atractivas, con sus danzas, a sonsacar a los israelitas, mujeres paganas, sumidas en pecados sexuales y en ocultismo. Y lo que no habían logrado hasta ahora en el pueblo, nada, ni con espada, no pudieron las espadas, no pudieron las falsas enseñanzas, no lo lograron otros medios, sino los pecados sexuales. La vida de muchos siervos del Señor y siervos del Señor en nuestros días también nos recuerdan eso. Vea, esté muy pendiente porque el enemigo no ha cambiado mucho sus tácticas. Él procurará hacerle caer de alguna manera. Y una estrategia que sigue usando no solo es lo sexual,
o lo sensual y lo pernicioso para destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, sino que él sigue utilizando las mezclas. Chicos, pero no es tan malo. Tú pones a ver en el fondo, son casi iguales. Yo recuerdo siempre una hermanita, mira, mi esposo, para mí que es evangélico. A él lo que le falta en la iglesia. No es así. Créanme que no es así. Ser evangélico no es cuestión de parecerlo. ¿Se acuerda de aquel que dijo, por poco me persuadan a ser cristiano? Por poco, pero nunca se hizo cristiano. ¿Está bien? Desearíamos tener más sociedades con personas que, aunque no son cristianos, sean buenas personas. Y tenemos que orar por eso. Pero definitivamente llegar a ser un cristiano es una cosa un poco más compleja. Vea, una estrategia que sigo usando son las mezclas. Y aquí está un concepto que el Nuevo Testamento nos ayuda, que es el asunto de los yugos desiguales. Y los yugos desiguales pueden estar en los noviazgos, en los matrimonios, y yugos desiguales en los negocios. Voy a hablar de esas tres cosas. 4. Amigos, novios, esposos, negocios. Toda relación permanente, tenga eso allí, basada en un yugo desigual, es potencialmente un fracaso anticipado. Segunda los Corintios 6, 14 en adelante, dicen qué unión hay entre la oscuridad y la luz, qué unión hay entre Baal y el Señor y el Espíritu de Dios. No hay nada. No se parece nada. Ahora, yo sé que están surgiendo las preguntas, y esto es lo bueno de venir al culto, hermano, para uno aprender y todo eso. Hay que venir al culto para escuchar el sermón y hay que entrar en forma unical para aprender. Porque la pregunta que uno se hace aquí, ¿está queriendo decir el Señor aquí? ¿Significa eso entonces que yo no voy a saludar a mis vecinos? ¿Significa eso entonces que yo no voy a tratar más a mi familia como yo hice mi cristiano? Ahora me la paso en el templo todo el tiempo y no voy a las reuniones de mi familia, no comparto con mi familia. ¿Está queriendo decir el Señor entonces que no tenemos que hacer comercio y negocio de alguna manera con alguien que no es cristiano? Entonces mira, se va a quedar sin pan, se va a quedar sin refresco, se va a quedar sin bucetas, porque ¿cómo va a ser? ¿A quién le compra? ¿A quién le vende? Entonces si no es eso, ¿qué está queriendo decir ahí el Señor? Yugo significa alianza, comunión, compromiso. Y no está queriendo decir lo anterior, pero sí está queriendo decir cuidado con los lugares, con las relaciones, con las personas y con los compromisos que te atan. El yugo aquí es atarnos a algo o a alguien que me lleve en dirección contraria. Yo te puedo tratar, te puedo hacer bien y podemos compartir, pero no voy a permitir que me amarre el yugo en mi cuello. ¿Saben lo que es el yugo? ¿Sí? Ese instrumento que se le pone, o se le ponía o se le pone a los bueyes. ¿Y qué pasa? Se le ponía un buey aquí, y se le ponía al otro buey, ¿dónde? Allá. ¿Qué pasaba con esos dos? Estaban amarrados. No había independencia. Ningún buey decía, bueno, pero dale tú por allá y yo voy por aquí, o hecho una descansadita y ya nos vemos. No, estás amarrado a una situación. Y a veces hay situaciones, decisiones y negocios que nos amarran, hermanos, que después para salir de ese negocio y de ese compromiso la cosa es terrible. Por haber hecho un yugo desigual. Atarnos a alguien que nos lleve en dirección contraria. Atarme a algo, a alguien que condiciona mi andar, que me ata, que me domina. Puede ser, entre comillas, mi mejor amigo, mi lugar favorito, el negocio redondo, lo que más disfruto, aquello que consume mi tiempo, mis energías, mis afectos y mis recursos, aquello a que me entrego prácticamente es un altar donde yo me sacrifique. Amistades, noviazgos, matrimonios, sociedades, cuidado con quien te amarras. Dice, mira, pastor, voy a intentar negocio y todo lo otro. Hasta en eso, hermano, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno va a hacer negocio, con quién está haciendo negocio, con quién se está metiendo. Noviazgos. Una cosa muy importante, muchachos. Y al final quería terminar con ese tipo de reflexiones, pero definitivamente no es que yo lo convierto, yo la convierto. Se han visto casos en que sí, pero la cosa después, o sea, la única conversión que ocurre es que todo se convierte en un infierno. Y bueno, como decía alguien, si usted quiere tener al diablo por suegro,
Estamos hablando de casos diferentes a aquellas hermanas y hermanos que han llegado al Señor después. Y eso la Biblia lo aclara. Esas hermanas también son heroínas que deben seguir en esa relación fiel, adorando la doctrina de Cristo, orando. Y yo creo que las hermanas de nuestra iglesia están haciendo su buen trabajo. Son hermanas fieles, temerosas, oran, dan testimonio y eso, y a ellas las apoyamos. Ese es otro caso. No me estoy refiriendo. Así que no añadan mis hermanas o mis hermanos en su corazón un dolor que es innecesario. No estamos hablando de ese caso. Estamos hablando cuando uno tiene la oportunidad de escoger algo. Y uno escoge algo. Mira, tú eres cristiano, chico. Tú no eres Cristo, tú no te vas a arrodillar ante un yeso. Y cuando entonces diga, pero bueno, tú me lo dejas que yo me lo llevo porque ese también es hijo mío. Y yo me lo traigo para acá. Y yo me lo llevo para la playa. Y yo me lo llevo para la fiesta. Y yo lo quiero vestir de blanco. Y yo le quiero poner collar. Yo lo quiero llevar para la escuela americana. ¿Cómo vas a vivir así? ¿Te das cuenta que el yugo, cómo se vive con un yugo así? No es tan sencillo. No es la cara bonita. No es solo que queremos ser felices, déjenos ser felices, por favor. Es la realidad de la vida. Y uno se lo dice, bueno, la gente decide, ¿qué pasa? No. Decida. Y a muchos le he dicho, usted cuenta siempre con mi amor, con mi amistad y mi cuidado pastoral. Decida lo que decida. Pero sepa que las decisiones que tome van a tener consecuencias, que va a tener que hacer un ministerio. Ante muchos he tenido que decirlo, y luego van a regresar a decir, pastor, ¿qué pasó? No se puede. Es imposible vivir con esta persona. El llamado es arrepiéntete. Discierne lo moral y lo espiritual. Escoge hoy a quien sirváis. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No se puede servir a dos señores. No se está hablando de que usted no trate. No, ya eso lo hemos dicho, hermano. Pablo dijo, me hago como a ellos, para ganarlo a ellos. Si yo tengo que ir a una reunión de ellos, a mí no me va a quitar nada. Yo no tengo un problema de ir a una reunión de otro amigo, otra cosa, incluso aquí empezando su fe, a mí eso no me va a quitar nada. Pero yo no voy a permitir que nada ni nadie dirija mi vida. Que no sea Cristo, eso es otra cosa, eso es lo que está diciendo aquí. No te amarres a nada que vaya a condicionar tu vida. Amigui. Para la iglesia. Para la iglesia. Tú vas a la iglesia los domingos. Ya, fulano va a la iglesia los domingos. Pero hay promesa para los fieles, gracias a Dios. Y dice, les voy a dar un maná escondido. O sea, yo tengo una cosa bien buena por ahí, así como las abuelas, que tenían una bolsa de pan de horno. Y entonces uno escuchaba que ¿qué estás haciendo? Dame. El Señor tiene su cosa sabrosa guardadita que se lo da solo a su fiel. Yo tengo una cosa por ahí bien buena que te voy a dar para que pruebes. Él se lo da a su fiel. Sacaron un pedacito y se toma con el queso. Después les dice, te voy a dar una piedrecita blanca. Qué tierno es. A mí me encanta. Yo creo que a los niños en la escuela dominical hay que enseñarles esto. Traer una piedrecita blanca con un nombre de ellos. Y le digan, no le enseñen a nadie mi nombre. Que nadie sepa que dice el nombre. Eso es una cosa entre tú y yo. Pues el Señor entra con un nombre. Te voy a dar un nuevo nombre, te voy a dar una nueva vida, te voy a dar un nuevo carácter, te voy a salvar, te voy a dar una vida eterna, vas a hacer algo nuevo. O sea, cuando el cambio de nombre en la Biblia significa cambio de vida. Tú eres Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Tú eras Cefa y ahora te llamas Pedro. Un nombre nuevo significa una vida nueva. Y el blanco aquí significa pureza y santidad. 4 veces se dice de algo blanco en Apocalipsis. 3:5, vestiduras blancas. 7:9, túnicas blancas. 19:8, lino blanco. 20:11, trono blanco. Y todo significa santo y puro. Vivamos, hermanos, en el mundo, pidiéndole a Dios ayuda para no mancharnos, para no contaminarnos. No dejemos de estar en el mundo. Hay que estar en el mundo, pero no tenemos que convertirnos al mundo. Yo puedo ser un gran militar
Y ese medio es difícil, de la milicia. Pero ahí tengo yo que mantener mi vestidura blanca. Yo puedo ser un gran músico, y ese medio es difícil. Pero ahí yo tengo que ser un músico cristiano, como muchos han podido. No me venga ningún músico a decir que no se puede ser cristiano siendo músico en la farándula, porque tenemos hermanos que gracias a Dios son poquitos, pero ellos son testimonios que dicen, sí, se puede ser un extraordinario músico y al mismo tiempo un gran cristiano. No me gusta decir, no, que los pastores, que ustedes estudiaron un tiempo que no es como nosotros, es verdad. Pero sí se puede estar en la escuela, en el liceo, en la universidad, en todos los lugares, con todas esas luchas y honrando al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a estar de pie, por favor. Señor, uno se pregunta, ¿cómo hacemos para enseñarle desde la edad tierna esta actitud y estos compromisos a nuestros niños? Porque definitivamente el mundo en el que están creciendo y el que les espera es un mundo muy difícil, Señor. Muy difícil. Hay tronos de Satanás cerca de ellos. Centros de operaciones donde se maquina cómo dañar la mente de los nuestros, cómo manchar el cuerpo, cómo confundir sus sexualidades, cómo destruir los hogares. Cada día se está hablando más de matrimonios homosexuales, Señor. Cada vez se está hablando más de cosas que sabemos que no son conforme a tu diseño y que sabemos que eso no va a pasar así, eso va a traer consecuencias. Y probablemente, Señor, quién sabe si nos toque vivir un tiempo como el que vivió Noé, Abraham. Los días de Noé, Señor, fueron días duros también. La gente se daba en casamiento, no tenía tiempo para Dios, vivía en un consumismo, en un pecado interno. No creían en Dios, se burlaban de Dios. Levantaban la boca contra el cielo y quien dice, ¿qué Dios? Ni qué Dios, quién sabe si existe. Y Padre, entendemos que esta sociedad va por ese camino. Ayúdanos a ser no meramente reaccionarios, de estar simplemente denunciando que hay que hacerlo. Ayúdanos a proponer que se puede llevar una vida de pareja feliz, satisfecha. Que se pueden educar hijos que son varones y hembras, y ellos en su identidad que tú les has dado pueden ser felices. Que podemos trabajar de una manera honrada, que podemos servir solamente al Señor, que podemos ser solidarios, ayudar a todos, pero por amor de Dios y no por compromisos con otros que no sean nuestro Dios. Yo quiero pedir, Señor, por los niños entonces, y quiero rogar por los jóvenes que tienen relaciones de noviazgo, están pendientes porque quieren tener novia o novio, y eso es normal. Nosotros también estuvimos inquietos a cierta edad por las muchachitas bonitas, por los muchachitos bonitos. Eso no tiene nada de malo. El problema, Señor, es que no se vaya a encaminar eso mal, Señor, y que ellos vayan a tomar malas decisiones, que los hieran, que después vayan a tener que lamentarlo toda su vida, Señor. Padre, líbranos de yugos desiguales, que no solamente es el matrimonio, es un principio que tuvo una aplicación en el texto, pero es un principio que vale también para noviazgo, matrimonio y negocios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestros compromisos. Que nadie nos ponga un yugo. Que el único yugo, Señor, que tengamos en nuestro corazón y en nuestra vida sea el yugo fácil y ligero de Cristo, que aligera nuestra carga y que nos da dirección. Padre, bendícenos y libra nuestra iglesia de la doctrina de Balaam. Libra nuestra iglesia de la doctrina de los nicolaitas. Libra nuestra iglesia de cualquier cosa, Señor, y permítenos amar la Biblia, amar a Cristo y vivir para ti, Señor. Gloria a tu nombre. Queremos terminar este servicio proclamando tu fidelidad. Tu fidelidad.